Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Javier, y lo que les contaré el día de hoy, es un capítulo en mi vida, el cual a pesar de cuanto intenté olvidar, me es imposible hacerlo y recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer, aunque han pasado años desde entonces. Las imágenes y sensaciones siguen tan frescas en mi mente como algo reciente. En aquel entonces, era solo un niño de 10 años, tímido e introvertido, con una hermana mayor que parecía vivir en un mundo completamente diferente al mío. Aquella noche de pesadilla comenzó con la enfermedad repentina de nuestro abuelo, que llevó a mi madre a dejar la casa para cuidarlo en el hospital. Fue así como quedamos mi hermana y yo solos en casa. Una situación que normalmente solo me hubiera hecho sentir ansioso, se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Mi hermana, 5 años mayor que yo, y muy distante en términos de personalidad, decidió aprovechar la ausencia de mi madre para organizar una pijamada con sus amigas. Para ella, era una oportunidad emocionante de tener una noche sin supervisión adulta, pero para mí, era una perspectiva aterradora. Siempre fui el tipo de niño al que catalogaban como sensible, razón por la cual no tenía amigos, lo que hacía que la idea de quedarme solo con un grupo de chicas mayores fuera más que intimidante. Las amigas de mi hermana comenzaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde, todas radiantes de emoción, por la perspectiva de una noche de diversión sin padres. Mi hermana me ordenó ir a mi habitación y no molestarlas durante la noche. Sin embargo, yo no quería quedarme solo en mi cuarto toda la noche. Por lo que solo hacía caso omiso a mi hermana y permanecía ahí. La última en llegar fue Laura, una chica de aspecto misterioso de estilo gótico, la cual a mi parecer siempre llevaba consigo una energía inquietante. Las chicas murmuraban entre ellas, intercambiando miradas y risas nerviosas mientras hablaban de algo que yo no entendía. Intrigado, empecé a hacer preguntas, pero fui ignorado por completo. Mi hermana me miró con desdén y nuevamente me ordenó retirarme a mi habitación, advirtiéndome de no molestarlas. Sin embargo, mi curiosidad era demasiado fuerte como para ser ignorada. Seguí insistiendo en obtener respuestas hasta que finalmente mi hermana cedió, con un tono de desprecio, y me dijo que jugarían a la Ouija esa noche. Mis ojos se abrieron de par en par ante esa revelación, mientras a mi mente comenzaban a llegar imágenes de películas de terror que había visto anteriormente. Sabía que la Ouija era algo más que un simple juego, el cual estaba rodeado de historias y leyendas escalofriantes. Después de decirme aquello, las chicas notaron mi miedo y comenzaron a reírse, cuestionando si realmente creía en fantasmas, por lo que, tratando de parecer rudo y valiente, les dije que no creía en fantasmas, y que incluso había jugado con la Ouija muchas veces con mis amigos. En aquel momento, pensé que estaba engañando a todas. Pero ahora, con la perspectiva de un adulto, me doy cuenta de que no estaba engañando a nadie, más que a mí mismo. Las chicas, al escuchar mi afirmación, decidieron que si yo había jugado antes, entonces yo podía estar ahí con ellas, y aunque no quería participar en el juego de la Ouija, me sentí atrapado por mis propias palabras, y no pude echarme para atrás. Mientras las chicas preparaban todo, desde velas, incienso e incluso una campanilla, como las que había visto en sesiones espiritistas en la televisión. Mi miedo aumentaba con cada minuto que pasaba. Intenté pensar en una excusa para irme a mi habitación, incluso recé para que mi hermana me mandara de vuelta a mi cuarto, pero para mi mala suerte, nada de eso sucedió. Cuando todo estuvo listo, Laura sacó de su mochila una tabla Ouija de madera. Tenía un aspecto rudimentario y tétrico, como si hubiera sido hecha a mano. Laura aseguró que la tabla era de su abuelo, quien era un satanista y afirmaba hablar con los muertos. Gracias a ella, con un escalofrío recorriéndome la espalda, me senté con las chicas alrededor de la mesa. Mi hermana encendió las velas y apagó la luz, dejando que únicamente la luz parpadeante de las velas iluminara la habitación. Entonces comenzó la sesión. Con los dedos temblorosos, coloqué mis manos sobre la tabla Ouija,
Junto con las demás chicas, una sensación de electricidad estática pareció llenar la habitación. Mientras esperábamos en silencio, la atmósfera estaba cargada de tensión y cada movimiento de la tabla Ouija era seguido con atención, las preguntas se hacían una tras otra, y las respuestas que recibíamos eran ambiguas y sin mucho sentido a decir verdad. Aún así, el miedo se apoderaba de mí, mientras las chicas continuaban haciendo preguntas. Al supuesto espíritu que habíamos invocado, cada respuesta parecía ser más inquietante que la anterior, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras luchaba por contener el pánico que amenazaba con consumirme. Pensé que finalmente habíamos llegado al final de nuestras actividades sobrenaturales, pero entonces una de las amigas de mi hermana, llamada Hannah, sugirió que aquello era aburrido y que lo mejor sería convocar a un espíritu específico, mencionando a alguien llamado Don José. Una vez más, me sentí completamente perdido y confundido, sin tener idea de quién era ese tal Don José del que hablaban. Mientras las chicas comenzaban a reír y a estar de acuerdo con la idea de contactar a este espíritu, Hannah notó mi confusión y decidió contarme la historia de Don José. Según ella, este hombre había vivido muchos años atrás, y era el dueño de gran parte del vecindario en el que ahora nos encontrábamos. En aquellos tiempos, el área no era más que un campo verde donde pastaban vacas y borregos. Don José era conocido por ser extremadamente tacaño y cascarrabias, y nadie quería acercarse a él. No contrataba a nadie para ayudarle a cuidar de sus animales, a los cuales maltrataba y golpeaba con frecuencia, muchas veces matándolos de hambre durante días. Un día, mientras daba de comer a sus cerdos, Don José resbaló y no pudo levantarse debido a su avanzada edad. Los cerdos hambrientos comenzaron a comerlo, y lo que dicen otros es que esos cerdos eran nahuales, que buscaban venganza, y nadie pudo escuchar sus gritos de auxilio cuando finalmente alguien decidió ir a ver qué había pasado. Encontraron su cuerpo medio devorado y desfigurado. Lo más aterrador era su rostro, que había sido devorado hasta dejarlo irreconocible. La muerte de Don José había sido espantosa, y se decía que aún podía verse caminando por el vecindario, buscando reponer las partes de su cuerpo que le habían sido arrancadas. La historia de Don José me dejó completamente aterrado. Deseaba poder irme a mi habitación en ese mismo momento, pero sabía que no tenía una excusa válida para irme, por lo que me vi forzado a permanecer ahí. Mientras las chicas se preparaban para invocar a Don José, sentí un nudo en el estómago y un frío helado recorrió mi columna vertebral. Mis manos temblaban mientras esperaba el inicio de la siguiente sesión, rezando en silencio para que todo terminara pronto y pudiera escapar de esa pesadilla viviente. La luz de las velas parpadeaba, mientras las chicas comenzaban su invocación. Cada palabra resonaba en la habitación, cargada de una energía oscura y siniestra que me hacía temblar de miedo. Cerré los ojos con fuerza, deseando estar en cualquier lugar menos ahí, enfrentando el horror que se avecinaba. De repente, las velas se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad completa. Mis ojos se abrieron de par en par ante ese repentino cambio, y justo en ese momento las luces del foco comenzaron a encenderse y apagarse intermitentemente, arrojando sombras por toda la habitación. Las chicas comenzaron a verse asustadas, intercambiando miradas nerviosas entre ellas. Fue entonces cuando Laura, con voz temblorosa, dijo en voz alta que si Don José se encontraba en aquella habitación, debería dar una señal, y en ese momento, se escucharon 3 fuertes golpes desde el interior de un pequeño cuarto, el cual servía como bodega. Los golpes resonaron en la habitación, cada vez más fuertes y persistentes, causando un escalofrío que recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Otra de las amigas de mi hermana se levantó con determinación y se acercó a la puerta de la bodega. Yo la miraba con los ojos desorbitados, sintiendo una mezcla de terror y curiosidad que amenazaba con abrumarme. Cuando finalmente abrió la puerta, una figura emergió de las sombras, gritando de manera espantosa. La figura llevaba una máscara blanca que ocultaba su rostro, y corrió directamente hacia donde yo estaba sentado, gritando y agitando los brazos de manera frenética. Un grito escapó de mis labios,
mientras retrocedía, cubriendo mis ojos con las manos en un intento desesperado por protegerme, pero cuando finalmente reuní el coraje para mirar, vi que todas las chicas estaban riéndose a carcajadas y la figura con la máscara era en realidad otra de las amigas de mi hermana, quien se había escondido en la bodega cuando había ido al baño. El alivio y la vergüenza se mezclaron dentro de mí mientras trataba de entender lo que acababa de suceder. El miedo apenas me permitía comprender la situación y pronto me encontré llorando, abrumado por las emociones y las experiencias de esa noche. Para calmar mis nervios, una de las amigas de mi hermana me propuso pintarme las uñas y acepté con gratitud, agradecido por cualquier distracción que pudiera ayudarme a olvidar la terrorífica broma que acababa de ocurrir. La noche continuó con relativa normalidad después de eso, y finalmente me dirigí a mi habitación para intentar dormir de una buena vez. Sin embargo, solo un par de horas después, me desperté abruptamente. Debido a una pesadilla relacionada con la historia de Don José, intenté volver a dormir. Pero el recuerdo persistente de la historia me mantenía despierto, atormentando mi sueño con cada pensamiento. Decidí levantarme e ir al baño para intentar calmarme. Mientras me lavaba las manos, me quedé mirando mis uñas recién pintadas, pero un movimiento extraño en el reflejo del espejo llamó mi atención. Levanté la mirada para ver una figura aterradora de pie en la bañera, y esta era de un hombre. El hombre, con la ropa rasgada y manchada de sangre vieja, tenía el rostro desfigurado, sin labios ni nariz, casi no parecía humano, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras lo observaba con horror. Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó de repente, sumiéndome en la oscuridad una vez más, mientras el miedo se apoderaba de mí y mis gritos resonaban en la casa, llamando la atención de mi hermana y sus amigas. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, y pronto mi hermana y sus amigas entraron corriendo en el baño, con expresiones de preocupación y confusión en sus rostros. Intentaron tranquilizarme, preguntando qué había pasado, pero mis palabras salían entrecortadas por el miedo. Finalmente, logré articular lo que había visto en la bañera, describiendo la figura desfigurada y sangrienta que parecía haber aparecido de la nada. Las chicas intercambiaron miradas nerviosas entre ellas, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder. Intentando calmar aquella situación que había generado por mis afirmaciones, mi hermana trató de minimizar la situación, afirmando que todo eran simplemente miedos infantiles y que no debíamos preocuparnos demasiado. Las demás chicas parecieron querer creer en esa explicación reconfortante, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no era así. Con la negativa a quedarme solo en mi habitación, mi hermana finalmente accedió a que me quedara en su cuarto, donde todas las demás chicas también se encontraban. Una vez ahí, intenté conciliar el sueño, pero el recuerdo de la figura desfigurada en el espejo me seguía atormentando, impidiéndome encontrar paz. Mientras escuchaba a las chicas hablar en voz baja, traté de bloquear los pensamientos perturbadores que invadían mi mente, pero de repente, un sonido estruendoso nos puso en alerta a todos. Eran fuertes golpes en la puerta del cuarto. El sonido resonó a través de la habitación y eso no tenía sentido. Era casi medianoche. Y no había razón para que alguien estuviera tocando puertas con tanta fuerza a esa hora de la noche, mucho menos la puerta de un cuarto. El miedo se apoderó de nosotros mientras nos mirábamos con nerviosismo, preguntándonos quién o qué podría estar tocando la puerta. Mis manos temblaban mientras me levantaba de la cama, sintiendo una oleada de pánico recorrer mi cuerpo. Todos nos acercamos a la puerta con cautela, sin atrevernos a abrir, pero los golpes continuaban, cada vez más persistentes y amenazantes. Finalmente, mi hermana tomó la iniciativa y abrió la puerta con un gesto decidido, pero lo que encontramos al otro lado nos dejó sin aliento y congelados de terror, pues no había nadie ahí, solo la oscuridad del pasillo y el eco sordo de nuestros propios latidos acelerados. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me volví hacia mi hermana y las demás chicas, buscando consuelo en su presencia. Sin embargo, en aquel momento no pude encontrar el consuelo deseado,
pues todas las presentes parecían tan asustadas como yo, algunas incluso más. Nos quedamos en silencio, tratando de reconfortarnos mutuamente con nuestra presencia. Sin embargo, la sensación de seguridad que intentábamos construir se desvaneció rápidamente, cuando una atmósfera de opresión y malestar comenzó a llenar la habitación, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando su momento para hacer su aparición. De repente, una bruma espesa y gélida comenzó a llenar la habitación, envolviéndonos en un ambiente desagradable. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos, mientras mirábamos con horror, como una neblina tomaba forma, adoptando la figura de un hombre alto y sombrío. Los susurros siniestros llenaron el aire, acompañados por el sonido escalofriante de lo que parecían ser cadenas arrastrándose por el suelo. Con los ojos llenos de terror, nos aferramos unos a otros, incapaces de apartar la mirada del espectro demoníaco que se hacía presente en la habitación. Y entonces vimos su rostro, un rostro desfigurado y grotesco, con ojos vacíos que parecían perforar nuestras almas con su mirada sin vida. Para mí no había duda, era don José, el espíritu cuya historia había escuchado esa misma noche, manifestándose ante nosotros. Un grito colectivo de terror escapó de nuestros labios mientras retrocedíamos, deseando desesperadamente escapar de la presencia maligna que nos rodeaba, pero parecía que estábamos atrapados en un mundo de pesadilla. De pronto, aquella figura se desvaneció y por un instante, pensamos que aquello sería todo. Sin embargo, lo peor apenas estaba por ocurrir. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática, lanzando destellos por toda la habitación. Los muebles comenzaron a moverse solos, deslizándose con un sonido escalofriante. Los objetos volaban por el aire como si tuvieran vida propia, rompiéndose contra las paredes. Entonces, ocurrió algo que nos dejó paralizados. La figura demoníaca de don José se materializó frente a nosotros una vez más, esta vez más sólida y tangible que antes. Sus ojos vacíos brillaban con una malicia siniestra, mientras nos observaba con una sonrisa retorcida en su rostro desfigurado. Sin una palabra, extendió una mano huesuda hacia nosotros, como si estuviera invitándonos a unirnos a él en el más allá. Un grito ahogado escapó de nuestros labios mientras retrocedíamos, incapaces de apartar la mirada de la horrible visión que teníamos delante, y entonces, justo cuando parecía que estábamos al borde del abismo, la figura demoníaca comenzó a desvanecerse lentamente, disipándose en la oscuridad. Aquello nos dejó temblando y aturdidos, por la intensidad de la experiencia sobrenatural que acabábamos de presenciar, y reuniendo el valor suficiente, nos dirigimos hacia la puerta principal, decididos a abandonar la casa lo más rápido posible. Nadie tuvo el coraje de volver a entrar en la casa, y una vez que salimos por la puerta, todas las amigas de mi hermana se apresuraron a regresar a sus hogares. Algunas de ellas nos ofrecieron un sitio donde pasar la noche. Sin embargo, mi hermana rechazó cada una de aquellas propuestas, debido a que mi madre podía llegar en cualquier momento. El tiempo pasó, dejándome con mi hermana frente a la casa en la cual habíamos vivido una noche de terror inimaginable. Nos quedamos parados en silencio frente a la casa por el resto de aquella noche, sintiendo el peso de lo que habíamos presenciado. No hubo necesidad de decir nada. Ambos sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos después de esa experiencia aterradora. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar, finalmente encontramos el coraje para entrar de nuevo en la casa. Cada paso que dábamos estaba lleno de temor, pero sabíamos que teníamos que enfrentar nuestros miedos. Después de todo, nuestra madre llegaría en algunas horas. Y a ninguno de los dos se nos ocurría una buena explicación a los eventos ocurridos aquella noche. Una vez dentro, mi hermana recordó que la tabla Ouija todavía estaba en su habitación. Era claro que ninguno de los dos quería saber nada de aquella tabla maldita. Sin embargo, no teníamos muchas opciones. Después de investigar sobre cómo deshacerse adecuadamente de objetos vinculados con lo sobrenatural, mi hermana me aseguró que la quema era el método recomendado, y al parecer, funcionó, ya que nunca volvimos a experimentar nada sobrenatural en nuestra casa.
A pesar de deshacernos de aquella tabla y del paso de los años, nunca pudimos sacudirnos completamente la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras, y durante el tiempo que vivimos en esa casa, siempre había una sensación de inquietud en el aire, como si el fantasma de don José aún rondara por los pasillos, esperando su próxima oportunidad para atormentarnos una vez más. En la ciudad en la que vivo no hay plazas comerciales, tampoco cines, ni ningún atractivo turístico. Aún así, el ser taxista es uno de los mejores trabajos de por aquí. La ciudad siempre está llena de gente que viene de los pueblos y de las comunidades de los alrededores. Inclusive hay ciertas fechas en las que, debido a la excesiva afluencia de gente, los taxistas condicionamos el viaje. Lo que hacemos es que solo aceptamos viajes que incluyan a 4 personas. No importa que alguien venga solo, se tiene que acoplar con otras personas y no es opcional. Todos los taxistas estamos de acuerdo. Si en las fechas más concurridas nos pusiéramos a hacer viajes individuales, se haría un aglomeramiento de gente en magnitudes bestiales, y si eso ocurriera, sería absolutamente imposible brindar el servicio. Tanta afluencia de gente se debe a que aquí en la ciudad está un cementerio público gigantesco. Los otros 2 cementerios públicos que está más cercas se encuentra a más de 100 kilómetros, uno hacia el este y otro hacia el oeste. Los otros 2 panteones que hay cerca son privados, y por supuesto, solo la gente adinerada de la región puede acceder a esos otros cementerios. Entonces, toda la gente que viva a 50 kilómetros de aquí o menos, tienen que enterrar a sus muertos en el cementerio que tenemos aquí. Por eso hay tanta afluencia de gente, y por eso trabajar de taxista en el sitio del panteón es de los mejores 5 trabajos que se pueden conseguir en toda la zona. Como se puede intuir, trabajar afuera de un cementerio tiene su respectiva exposición a cierto tipo de situaciones paranormales. En una ocasión, había ido a dejar a un matrimonio hasta una localidad. Me moví del panteón a las 8 de la noche, hice poco más de 1 hora en llegar hasta la casa del matrimonio. A las 9:15, ya habíamos llegado a su casa. Ellos me invitaron a pasar para comerme un taco. Toda la gente estaba consciente de que nosotros, los taxistas, debido a tanta carga de trabajo, no teníamos tiempo ni para comer. Les acepté el taco, porque lo único que traía en el estómago era un bolillo con jalapeño que me había comido a las 4 de la tarde. Para las 10 ya estaba conduciendo de regreso, y a medio camino una familia que parecía estar muy alterada, me hicieron la parada. Me detuve, subieron rápido y me pidieron que me arrancara de inmediato. A mí no me gustó el ambiente que se sentía, entonces les pregunté qué estaba pasando, pero de pronto, antes de que me contestaran, un pajarraco monstruoso salió de entre los árboles. Yo pude ver al ave, porque volteé por el escándalo que estaba haciendo. Era de color gris claro y sus alas eran enormes, parecía una criatura huesuda. Yo pisé el acelerador a fondo. El pajarraco trataba de alcanzarnos, se abalanzaba sobre nosotros y de un picotazo arrancó uno de los espejos laterales. El ave iba gritando mientras nos perseguía. El sonido que hacía era horripilante, era una mezcla de un ladrido con el ruido que hacen las ratas, algo muy extraño, y una vez más se abalanzó y atacó el vehículo. Lo que hizo fue golpear la defensa trasera, y el impacto fue tan fuerte que se abrió la cajuela. La criatura bajó a toda velocidad y se emparejó del lado de mi ventana. Pude verle el rostro, tenía una cara humana, con una expresión monstruosa. Entré en pánico. Me quedó claro que si no me deshacía de ese pajarraco todos íbamos a morir. De pronto le vi al ave gris toda la intención de golpear mi ventana. Entonces frené. La criatura en efecto se lanzó hacia un costado, pero como yo había frenado, se fue de largo contra los árboles que estaban del otro lado del camino. Aceleré a lo máximo que podía el taxi y logré llegar a la ciudad con todos sanos y salvos. Cuando ya todos estuvimos más tranquilos, le pregunté al señor de la familia qué era lo que había pasado. Él me explicó que ellos iban en su auto,
por el camino que está del otro lado de los árboles, y de pronto una bruja empezó a perseguirlos, no se detuvieron y la bruja los rebasó y se paró frente al auto. Todo fue tan repentino, que no les dio tiempo de frenar y le pasaron por encima a la bruja, pero el auto ya no encendió después del impacto. Lo peor fue que la bruja, aunque quedó mal herida, no murió. Debido a eso ellos cruzaron los árboles para llegar al camino en donde yo los encontré. No volví a hacer viajes en la noche por ese rumbo, pasaron unos 4 años, entonces me ocurrió otro incidente. Yo estaba estacionado afuera del panteón, serían como las 8 de la mañana, aún no empezaba el movimiento fuerte en el trabajo. Entonces un niño se acercó a mi taxi, me pidió que lo llevara a su casa, que no tenía dinero pero que sus padres me pagarían al llegar a su casa. Era la primera vez que un niño, completamente solo, me pedía un viaje. No estaba muy convencido, pero tampoco me parecía correcto dejar al niño ahí solo. Acepté llevarlo. El niño no sabía la dirección precisa de su casa, pero me explicó bien cómo llegar. En el trayecto le pregunté cómo era que había llegado tan lejos. El infante me explicó que se había salido de su casa porque vio a un gato y quiso alcanzarlo, pero por más que corría para agarrar al gato, el animal seguía corriendo. Así se fue hasta que el gato cruzó una calle y el niño ya no pudo alcanzarlo. Y cuando menos lo acordó ya estaba en el panteón. Luego de un rato llegamos hasta la casa que me había dicho. Para asegurarme de que sí era la casa del niño, le pedí que me esperara dentro del auto y que yo iría a avisar a la casa. Bajé del taxi y fui a tocar la puerta. Me abrió una señora de unos 30 años, le comenté que dentro de mi taxi traía a un niño, que decía vivir en su casa y que se había salido por ir persiguiendo a un gato. La mujer se puso muy nerviosa y me pidió que le describiera cómo era el niño. Lo hice y entonces la mujer se soltó a llorar, pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando. La mujer me contó que 9 años atrás, su hijo menor se había salido de la casa por perseguir a un gato, pero terminó muriendo cuando lo atropellaron. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, corrí al taxi pero ya no vi a nadie dentro. Aún así abrí la puerta de atrás, y lo único que encontré fue un tenis. Lo agarré, estaba muy confundido, pero lo llevé con la señora. Se trataba del tenis que había salido volando cuando atropellaron a su hijo. Esa situación me dejó muy pensativo, tanto que al día siguiente no di servicios de taxi. En cuanto volví al trabajo, muy temprano por la mañana, antes de que iniciara la llegada de la gente, le comenté a los compañeros lo que me había pasado con el niño. 2 de los taxistas me dijeron que ya habían visto al niño y que también les había pedido que lo llevaran, pero ambos se negaron porque les daba mala espina. Uno de los compañeros dijo que lo que yo había hecho era ayudar al espíritu de ese niño para completar su ciclo aquí en el mundo de los vivos, y que al yo haberlo llevado a casa, el niño por fin podría partir al mundo de los muertos. Pasaron 6 meses, una tarde fui a dejar a unos jóvenes a la central de autobuses y en cuanto ellos bajaron, se acercó conmigo un tipo que se veía extraño y me dijo que ocupaba servicio de taxi, que me pagaría 12,000 pesos, pero que yo debía moverlo solo a él mientras arreglaba un asunto en la ciudad. Dudé, pero sacó varios billetes de 500 y me los dio. Me aclaró que no estaría demasiado tiempo en la ciudad, 3 días máximo, pero que si su estancia se prolongaba más de lo que él tenía pensado, me daría más dinero. Acepté el trabajo, lo ayudé a subir sus maletas en la cajuela, lo hice con mucho cuidado, porque me aclaró que lo que llevaba era muy delicado y extremadamente costoso. El primer lugar al que me pidió que lo llevara fue a la única funeraria de la ciudad. Me pidió que abriera la cajuela porque bajaría una de las maletas. Fui a la parte de atrás para abrirle la cajuela. Era de esas que hay que agarrarlas para que no se cayeran. Entonces, aunque no era mi intención, como yo estaba ahí sosteniendo la cajuela, pude ver cuando el tipo abrió la maleta. Eran varias carpetas con documentos. Revisó la maleta. Supongo que quería asegurarse que no le faltaba nada y luego entró a la funeraria. Estuvo dentro casi media hora, salió,
volvió a poner la maleta en la cajuela y me dijo que lo llevara al único hotel de la ciudad. Llegamos, me dijo que no bajaría las maletas, porque solo entraría al hotel a dormir 3 horas, que mientras tanto yo comiera o que hiciera cualquier cosa, mientras no me moviera de ahí y no me alejara del taxi, por cuestión de las maletas que él llevaba en la cajuela. El tipo era sumamente extraño, y su comportamiento no mejoraba mucho mi percepción sobre él. Esos 2 aspectos, sumado a la gran cantidad de dinero que me dio, tras conversar apenas 2 minutos, me hizo pensar que tal vez podría tratarse de algún narco o alguien del gobierno. A una cuadra del hotel, había un puesto de tacos y fui a comprarme varios. Como traía dinero me pedí 2 de cada uno, y también un jarrito. Después regresé al hotel y comí dentro del taxi. Pasaron las 3 horas, ni un minuto más, y el tipo ya estaba saliendo del hotel, directo hacia el taxi, subió y me dijo que debíamos volver a la funeraria. En lo que conducía, me atreví a preguntarle a qué se dedicaba. El tipo, con una voz muy melancólica, me respondió que trabajaba para una empresa que nunca fue creada y tenía un puesto que era inexistente. Siguió hablando, me dijo que podría decirse que era un supervisor independiente, especializado en funerarias, y que debido a eso se la pasaba viajando durante todo el año sin descanso. Su empleo lo llevaba por todo el país, al mes visitaba al menos 10 ciudades diferentes, y nunca regresaba a una que ya había visitado antes. Me dijo que la paga era demasiado buena. Cada funeraria le pagaba entre 6,000 y 10,000 pesos, dependiendo de los servicios que requirieran para sus instalaciones. Por lo tanto, al mes lo mínimo que ganaba era de 60,000 pesos, pero eso podía llegar hasta 100,000 pesos. Yo le pregunté si no creía que era peligroso que dijera que ganaba toda esa suma de dinero. Él, aún con una voz melancólica y mirando a través de la ventana, me respondió que no tenía amigos, pareja, tampoco hijos, ni familia de ningún tipo. Lo peor que le podía pasar era que lo mataran. Eso no le daba miedo, la soledad sí. Me pareció una respuesta muy profunda, y mentiría si no confieso que me dejó algo inquieto. Antes de llegar a la funeraria, me pidió que pasara a comprar algo para cenar, porque esperaríamos afuera de la funeraria hasta que solo quedaran los trabajadores, y eso podría tardar 5 minutos o hasta varias horas. Llegamos a un local que vendía tamales, compramos para los 2 y de ahí ya nos fuimos directo a la funeraria. Mientras cenábamos, le pregunté cómo le hacía para que las funerarias decidieran contratarlo. Él me dijo que la empresa inexistente para la que no trabajaba le informaba a qué funeraria debía llegar. Me pidió que no le hiciera más preguntas sobre esa empresa, porque no podía decirme más de lo que ya me había dicho. Yo me encontraba muy expectante ante todo lo que ese tipo me estaba diciendo, y aunque realmente no estaba entendiendo mucho de lo que me decía, sabía que había cosas ocultas. Por eso insistí en que me dijera exactamente cuál era su trabajo. Él se quedó en silencio, se terminó el tamal que tenía en la mano, y entonces vimos que de la funeraria salió una familia. El sujeto lo señaló, y me dijo que el anciano al que esa familia estaba velando, no sabía que ya había muerto, que estaba asustado, y que esa noche se iba a manifestar dentro de la funeraria. Yo no entendía de qué me estaba hablando, y me explicó que parte de su trabajo era asegurarse que todas las personas que estaban dentro de la funeraria fueran personas vivas. Cuando había entrado a la funeraria más temprano, cuando bajó la maleta llena de documentos, se dio un paseo rápido por las instalaciones, y cuando se asomó al salón en el que esa familia estaba velando a su familiar, notó que entre todos ellos había una persona a la que no podía mirarle el rostro. Intentó moverse para verlo desde otro ángulo, inclusive entró un poco al salón, pero no había manera de ver el rostro de esa persona, y para descartar, se fijó en su sombra y no tenía, además, su silueta no se reflejaba en el vitropiso blanco. Todos parecían ignorar su presencia, como si nadie supiera que esa persona estuviera ahí. Esos detalles le indicaban al sujeto que esa persona no era una persona viva, sino que era una entidad que él denominaba como extraviado. Lo primero que vino a mi mente
fue que el tipo era una clase de cazafantasmas, pero antes de hacerle más preguntas, el tipo bajó del auto y me pidió que abriera la cajuela para que pudiera sacar sus herramientas de trabajo. Sacó 2 maletas y me dijo que lo esperara dentro del taxi, que por nada del mundo me fuera a dormir, que podía ser peligroso para mí. También me advirtió que sin importar que viera o escuchara, no me moviera de ahí. Pasó 1 hora, el tipo salió de la funeraria, pero no se acercó al taxi, sacó un teléfono, pues en aquel entonces los celulares nuevos aún no llegaban a la ciudad, y los celulares como los de hoy creo que aún no existían. El tipo estaba hablando con alguien, y a los 20 minutos llegó una camioneta, de ahí se bajó un sacerdote, un niño, y varias personas vestidas con túnicas que daban miedo. El tipo y el sacerdote intercambiaron algunas palabras, yo no alcanzaba a escuchar nada, y cuando terminaron de hablar todos entraron a la funeraria. A la media hora salió el tipo y se quedó ahí cerca. Pasaron otros 40 minutos y entonces salieron los demás, pero la escena era macabra. Al frente venía el sacerdote, detrás de él venían las personas de las túnicas y traían cargando al niño, que desde donde yo estaba, se alcanzaba a notar que ya estaba muerto. Mientras el sacerdote y el tipo hablaban, los encapuchados subieron el cadáver del niño en la cajuela de la camioneta, luego el tipo regresó al taxi. Yo estaba asustado por lo que acababa de mirar. Él me dijo que siguiera a la camioneta de cerca, que ellos ya sabían que los íbamos a seguir. Yo no dije nada, tenía un nudo en la garganta, simplemente hice lo que el sujeto me ordenó. La camioneta salió de la ciudad y se adentró en una comunidad a la que yo ya había ido antes, pero pocas veces. Entramos hasta el patio de la pequeña capilla que estaba en la comunidad. Los hombres con las vestimentas intimidantes se bajaron de la camioneta, levantaron una placa de cemento que dejó al descubierto un pozo, y ahí arrojaron al niño. Después de eso, el tipo me dijo que ya podíamos irnos, quería que lo llevara de vuelta al hotel para pasar ahí la noche. También me dijo que yo debía dormir dentro del taxi, en el estacionamiento del hotel, por si en la madrugada surgía alguna emergencia y debía moverse. Hice exactamente lo que me pidió. La madrugada avanzó, iban a ser las 4 de la mañana y yo todavía no lograba cerrar los ojos. Estaba muy perturbado por lo que acababa de presenciar. Pensé seriamente en irme, pero no lo hice, porque yo necesitaba respuestas. No podía quedarme sin saber qué demonios era exactamente lo que estaba sucediendo. La última vez que miré la hora antes de quedarme dormido eran las 4:15, y a las 6 de la mañana, el tipo ya estaba tocando la ventana del taxi, para que lo dejara entrar y llevarlo a un lugar. Cuando se subió me dio un café cargado, afirmó saber que yo no había tenido una buena noche. En lo que yo me tomaba el café, me explicó algunas cosas, y me pidió que me limitara a escuchar, que no respondería ninguna pregunta y que me diría solo lo necesario, porque él no solía darle explicaciones a nadie, debido al hermetismo de su trabajo, pero como ya había tenido que presenciar algo muy fuerte, haría una excepción conmigo. Primero me dijo que lo que había ocurrido con el niño no era una práctica habitual, pero las cosas dentro de la funeraria se pusieron difíciles y era la única manera de terminar el trabajo. Me explicó que un extraviado no es un fantasma, que no se trata solamente del espíritu del fallecido, sino que se trata de un ser, que se crea con la mezcla de las emociones negativas del muerto, es decir, miedo, enojo, tristeza, etc. Para llegar a ese punto, debían ocurrir una serie de desafortunados sucesos. Primero debía morir una persona que tuviera asuntos pendientes sin resolver. Esa muerte debía ocurrir en circunstancias no naturales y de forma abrupta. Eso ocasionaba que la persona no se diera cuenta que ya no encajaba dentro del plano de los vivos. Cuando un espíritu quedaba en esa especie de limbo, sufría un desprendimiento de emociones. Las positivas se manifestaban con sus familiares, pero las negativas formaban, cada emoción, una entidad diferente, y luego esas entidades negativas se fusionaban con el espíritu del fallecido. Así se formaba el ser que él llamaba como extraviado. Cuando las entidades negativas que formaban al ser
eran muy poderosas, podían causar estragos muy grandes, llegando incluso a matar personas, por eso debían ser expulsados del mundo de los vivos. Pero había ocasiones en que la energía de los extraviados era tan oscura y tan densa que no era posible afectarlo, y la única forma para deshacerse del ser era dejándolo encarnar un cuerpo humano y luego matar ese cuerpo. Y eso era lo que había ocurrido con el niño, había sido utilizado como recipiente para el oscuro ser. Yo no podía creer lo que acababa de escuchar, lo peor era que yo no tenía forma de saber si lo que me estaba diciendo ese tipo era verdad o si me estaba ocultando algo. El sujeto me pidió que lo llevara nuevamente a la funeraria para revisar que todo estaba bien y tardó unas 4 horas. Cuando salió dijo que todo estaba en orden, que por favor lo llevara a la central de autobuses y que ya mi trabajo había concluido. Llegamos a la central y antes de bajarse del taxi me dio otros 4,000 pesos, me dijo que de seguro necesitaría tomarme unos días para procesar todo lo que había pasado, antes de volver al trabajo. Todo esto que les cuento ocurrió allá por el 2004, han pasado ya casi 20 años, y es la primera vez que me atrevo a contar mi historia, porque siempre me dio miedo la posibilidad de que si yo hablaba, ese tipo o la empresa para la que él trabajaba, enviaran a alguien a silenciarme. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.